Hola amigos de Contexto, aquí como cada día llegamos a ustedes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche, Mónica Gutiérrez Fiallo y Julio Ortega Tous en Contexto. Hoy vamos a volver sobre el Ecuador. Hemos hablado ya del Ecuador, de todas estas protestas que durante 11 días se dieron en el Ecuador. Bueno, pues a raíz de una subida de los hidrocarburos aconsejada por el Fondo Monetario Internacional, fueron violentas protestas que se dieron primero por los transportistas, luego se unieron los indígenas y luego los estudiantes y muchos otros sectores de la población. La verdad es que, señores, estas medidas del FMI suelen ser muy impopulares, aunque hay en países que han dado resultados, como fue en Brasil, creo que fue en el 2002, y en Costa Rica. También hemos visto cómo en Argentina y en Grecia, a raíz de las últimas crisis económicas, han resultado muy nefastas. Entre las medidas que se tomaron en el Ecuador incluso fueron de reducir las vacaciones a la mitad y de reducir parte de los sueldos en lo que se le llamó el paquetazo. Sabemos, como dijimos en el programa anterior, que Lenín Moreno, quien fue el vicepresidente de Correa en su momento, el presidente actual, se marchó del Palacio de Gobierno, tuvo que irse a Guayaquil, vamos a decir, a refugiarse por el ambiente tan caldeado que tenían en Ecuador. La Asamblea Nacional estuvo a punto de ser tomada y no pudo sesionar porque se decía que no había seguridad en el edificio para poder tener estas asambleas, estas reuniones de las cámaras. Las causas, como dijimos y como volvemos a recordar, de estas protestas fueron primero el alza de los combustibles, el paquetazo, como le llaman, con muchas otras medidas, y todo esto en un marco donde la deuda pública de Ecuador asciende al 57% del Producto Interno Bruto, donde los precios del petróleo no están muy bien y donde hay una controversia enorme entre el presidente Lenín Moreno y el presidente Correa, que está exiliado, o vamos a decir, vive en Bélgica, de donde es su esposa, y tiene todavía bastante popularidad en el Ecuador. Julio, leí, no sé si es cierto, que el precio del combustible, de la gasolina en específico en Ecuador, sigue siendo aún después de los aumentos uno de los más baratos del mundo. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? El más barato del mundo es Venezuela. Sí, claro, Venezuela, pero que sigue siendo dentro de los claro, ellos tienen también petróleo. El relato que hay que hacer es, yo creo que Ecuador, si uno analiza los últimos 20 años de historia, es un país que ha atravesado por una inestabilidad crónica. Sí. De hecho, en los 10 años anteriores al decenio de Correa, Correa estuvo 2 periodos de 5 años. Sí. Es decir, entre el 97 y el 2007. Y el 2000, salió en el 17. Sí. Él salió en el 2008, 17. creo. Y salió por voluntad propia. Sí. No había ninguna previsión constitucional que le indicara que él no podía volver a reelegirse. Y si lo hubiera intentado, quizás lo logra también. Pero la lectura que él hizo de situaciones en otros países de América Latina, que en algún momento fueron muy cercanos ideológicamente y políticamente a él, como el caso del presidente Chávez o el presidente Evo Morales, que ahora va corriendo por una cuarta reelección, es decir, una tercera reelección, sí, de un cuarto periodo. La diferencia, por ejemplo, con el Brasil, donde solo puede estar 2 periodos y volver, con un periodo intercalado, pero si quieres volver y tienes la popularidad y la base política, yo creo que Correa tomó una decisión en la distancia equivocada, porque realmente lo que ha resultado de este gobierno del señor Moreno, que prácticamente lo puso en la silla presidencial el mismo Correa, tuvo que ir a una segunda vuelta,
hubo muchos alegatos de favoritismo estatal y uso de recursos del Estado para favorecer su elección. Pero si uno analiza del 2007 al 1997, Ecuador tuvo en 10 años 7 gobiernos, incluyendo aquel que cantaba, ¿cómo se llama? Bucarán. Bucarán, Mahuat, sí. El coronel Lucio Gutiérrez. Sí. Yamil Mahuat, hay que puntualizar, sí fue electo, pero tuvo que renunciar en el 2000 por la gran deuda y por la gran deuda externa y por la impopularidad que tuvo. Bueno, acuérdense que en ese momento fue la dolarización. Sí. Eso es importante. Eso fue debido a que una crisis bancaria. Sí. Recordemos crisis bancaria aquí también. Una crisis bancaria fue mal llevada. Se hizo un salvamento que tuvo una gran repercusión en la inflación de precios, y entonces la inestabilidad fue absoluta, los gobiernos entraban y caían, y la solución que el señor Mahuat encontró fue cambiar la moneda por el dólar, que te sacaba el ingrediente monetario. O sea, no podían hacer pues emisión, tú no puedes hacer emisión de dinero, sino lo que tú producías como ingreso en dólares, ya sea por remesas, exportaciones, etcétera, lo que había en el país. Y evidentemente los países dolarizados tienen ventajas, pero también muchas ventajas. Acuérdate que estuvo muy de moda en esa época esa cuestión de la dolarización. Todavía hay mucha gente incluso aquí recuerdan que evaluamos. Aquí nunca fue en serio el tema. No, pero se llegó a evaluar. Por ejemplo, Panamá nosotros somos el único país del mundo que se desdolarizó. Sí, ¿verdad? Nosotros, cuando la invasión norteamericana de 1916, se eliminó el peso dominicano y se puso el dólar. Sí. Y en 1947, es decir, 30 años después, 31 años después, en el régimen de Trujillo, en el auge de las exportaciones después de la Segunda Guerra Mundial, Trujillo decidió sacar de circulación el dólar y poner una creación de la moneda en ese momento. Y el Banco Central. Claro. Que hay que darle ese crédito, Sí, claro, hay mucha gente que te puede decir, sí, pero eso es un problema, porque entonces viene la inflación y la emisión de inorgánicos. Yo creo que no. Tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que tiene más pros que contras. Un país necesita tener su propia moneda. Disciplina monetaria, pero también soberanía monetaria, o por lo menos, si no es una zona de unión monetaria como es el caso del euro. Eso es otra cosa. Claro, y eso es otra cosa. Son países que se unieron para crear una moneda común. En el caso de América Latina reciente tenemos el caso de Ecuador y el caso de El Salvador, que son países y parcialmente, aunque no fue una dolarización formal, el de la caja de conversión de Carlos Menem en Argentina, que impuso, digamos que la emisión de un peso argentino solo se hacía cuando entraba $1 a la economía. Entonces eso es casi una dolarización. Casi, pero no es una dolarización, porque tú tienes todavía la facultad de evaluar también. Como pasó, de hecho. El asunto es que Ecuador pasó por un periodo de tanta inestabilidad que cuando este joven, que había sido ministro de Hacienda primero, un hombre muy brillante, estudió en la Universidad de Stanford, creo que fue, y en la Universidad de Lovaina, en Bruselas, Rafael Correa, un hombre de origen relativamente humilde, no es de la alta sociedad, de clase media, vamos a decir. No te va a gustar lo que pensé, y elegantísimo. Yo no lo encuentro elegante. Sí, es elegantísimo, Correa. El asunto es que este muchacho, en aquel momento, porque era muy joven, en ese momento creo que tenía 40 años. Sí, era bastante joven.
se candidatea a la presidencia en las elecciones nacionales, sale electo por una gran cantidad de votos, hace una asamblea constituyente que cambió la constitución con diputados electos, y esto le dio a Ecuador casi 10 años de absoluta estabilidad política. Él no revirtió la dolarización, no. Eso es algo que hay que decirlo, pero mucha inversión pública en infraestructura, mucha inversión pública en reducción de desigualdades. Por ejemplo, yo que lo vi, en la época de las crisis, Ecuador emigró casi 2 millones de ecuatorianos a España. Era la primera comunidad de migrantes. Wow. Y casi todos regresaron. Después que Correa volvió, él le dio facilidades, financiamientos, etcétera. Es decir, fue un gobierno que tuvo muchos logros y no tuvo, como en el caso de Venezuela, el desastre macroeconómico de la mala administración de la economía. Como tampoco lo tuvo Evo Morales. Es decir, que hay gente que dice, mira, tú lo ves, la izquierda eso es lo que hace. No, pero en Uruguay, es que lo que pasa es que en Venezuela se perpetuó y ahí está el peligro. No es que se perpetúe, no. Sí, pero influye mucho. No es que se perpetuó, porque Evo Morales lleva 4 periodos. Bueno, pero es que el señalamiento... Y se ha transformado. Fíjate qué pasa, Maduro salió por la nostalgia de que murió Chávez en el momento, pero ese endosamiento venía de antes. Yo te digo por eso había que cambiar ahí. Porque es que los gobiernos de Chávez fueron buenos, los de Maduro son pésimos. Chávez es la naturaleza de los venezolanos. Yo los conozco. Bueno, tú los conoces más que yo. En Venezuela hay un problema serio de que es una economía que ya hoy tiene más de 100 años acostumbrada a vivir de las rentas petroleras, única y exclusivamente de las rentas petroleras. Toda la otra producción que hubo se fue. Sí. Se descuidó Ecuador es un todo. país petrolero, pero también tiene su producción de bananos, su producción de agrícola. ¿Y por qué es que el petróleo de Ecuador no es de tanta calidad? No, lo que pasa no es de tanta cantidad. Ah, pero sí calidad, la calidad es igual. Sí, la calidad es buena, pero no es tanta cantidad. Ah, porque yo había leído como que no valía lo mismo. Como Bolivia tiene petróleo y tiene gas, mucho gas. Sí, muchísimo gas. Y exporta muchísimo gas. Ahora bien, Julio, la pregunta que te quiero hacer es, Ecuador tuvo, como dijimos, grandes problemas de deuda y esa deuda llegó a un 85% del PIB. Ajá. Tenemos es importante situar qué es lo que ha pasado ahora en estos últimos días, porque ayer el presidente Moreno, después de 2 semanas de una insurrección y que dijo que no iba a bajar, que no iba a revertir a revertir las medidas que se anunciaron, hizo un acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, de Ecuador, que es una organización muy potente, que fue lo que revirtió y creó esta situación de insurrección prácticamente. Hay un video muy corto que es el que le pedimos a la dirección que por favor nos lo ponga ahora en este primer segmento, antes de concluir. Y en Ecuador, el presidente Lenín Moreno dio marcha atrás con el polémico decreto que provocó casi 2 semanas de protestas y disturbios por todo el país. Y lo hizo tras varias horas de intensas negociaciones con los líderes sociales bajo la mediación de la ONU. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. De este modo se deja sin efecto la norma que eliminaba el subsidio a los combustibles y en consecuencia el aumento de precios. Ahora el gobierno promete crear mecanismos para que los recursos se destinen a los más necesitados. Como respuesta, los líderes sociales pusieron fin a las protestas y acordaron trabajar con el Ejecutivo. El anuncio rompió el silencio en las calles de la capital, donde se había decretado un toque de queda. Miles de personas han celebrado el final de 12 días de manifestaciones y violentos disturbios.
Estamos contentos porque hicimos respetar los derechos de nuestros hermanos indígenas y gracias a Quito que supo apoyarnos con su logística. Estoy feliz, contenta y no sé qué decir, no tengo palabras, estoy pero emocionadísima. Por lo menos siquiera Dios le tocó el corazón del presidente. Bueno, ahí vemos lo que sucedió ayer en Ecuador. Que teníamos planeado este programa y bueno, fue una casualidad que lo grabábamos al día justamente siguiente, el día siguiente que de haber sucedido este arreglo, esta negociación, no más allá, esta rendición. Sí, es verdad, porque él había dicho que no iba a dar marcha atrás. De que eso se echara para atrás. Después dijo que es que se le salió de las manos. Se le fue de las manos. Sí, pero es que fue una locura. Que no se puede hacer estas cosas si no son paulatinamente, por Dios. En el próximo segmento vamos a ver en qué consistió ese decreto. Pero miren, no solamente fue el aumento de los combustibles, que Ecuador es un país con los combustibles bastante baratos. Un galón de gasolina cuesta $1. Y lo subieron a $2.23. Wow. Es decir, casi 125. O sea que fue más de, yo creía que era el doble. Un poco más del doble. Más del doble. Wow. Sobre todo el diésel, que es el que más se usa para la agricultura. Por eso que los campesinos. Los campesinos. Y los indígenas. Que son los campesinos. Sí. Tuvieron esta reacción. Pero además, por ejemplo, se reduce en un 20% el salario. Sí, y las vacaciones también. Las vacaciones de 30 días se bajan a 15. Es muy fuerte. Entonces todo esto, y eso fue acordado con el Fondo Monetario Internacional. Yo no entiendo cómo es que el fondo no entiende todavía. Yo lo que no entiendo, la verdad, además, ¿por qué no haber hecho esto paulatinamente? De hecho, hubiese sido exitoso. Vamos a ir no a la lo pausa. entiendo. Vamos a ir a la pausa. Y volvemos. Y volvemos a comentar esta situación que hay en Ecuador, que de todas formas es un gobierno muy débil. Sí. Bueno, de hecho estaba débil antes. Pero lo dejó ahora, más. al tener que prácticamente rendirse ante las exigencias de la CONAIE, es una situación muy difícil. Volvemos. Amigos. ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con la crisis política que vive Ecuador? Es una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho. Miles de personas lideradas por el poderoso movimiento indígena se han lanzado a las calles a protestar contra las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Es el llamado paquetazo, que incluye la polémica eliminación de subsidios al combustible, entre otras medidas. Pero ¿cuál es el papel del Fondo Monetario Internacional en todo esto? Esto es lo que les vamos a explicar en este video. Ecuador le pidió créditos al organismo financiero internacional, como hacen otros países, porque necesitaba sanear sus cuentas. Es un país muy endeudado, pero ojo que endeudarse no es necesariamente malo. Hay ocasiones que permite a los países invertir y crecer, como ocurre con economías como las de Estados Unidos o Japón. La cuestión es cómo endeudarse y hasta qué punto. Veamos el caso de la deuda de Ecuador en un gráfico. Esta es la evolución de la deuda total, es decir, la suma de la deuda externa con la deuda interna de Ecuador desde 1990. Fíjense en este máximo en el año 2000. La deuda superó los $80.000 millones y esto representaba el 85% del Producto Interno Bruto. Ese año se vivió en Ecuador la peor crisis económica del país. Hubo paquetazo, protestas y se decretó la dolarización. Y la crisis llevó a la caída del presidente Yamil Maguad. Después, la deuda se fue reduciendo drásticamente. En solo 9 años, Ecuador había reducido su endeudamiento por debajo del 20% del Producto Interno Bruto. Pero desde 2009 la tendencia comenzó a invertirse. El gobierno del expresidente Rafael Correa comenzó a aumentar la deuda y no ha dejado de crecer hasta ahora. El tema no es tanto endeudarse, sino en qué se gasta ese dinero y si esa inversión va a generar riqueza.
Los números dicen que no fue necesariamente así en los últimos años del gobierno de Rafael Correa. La deuda crecía y el Producto Interno Bruto no tanto. Según el FMI, en esta época uno de los problemas fue que los aumentos salariales fueron superiores al crecimiento de la productividad y eso afectó la competitividad del país. A esto hay que añadir el desplome del precio del petróleo en 2014, que supuso menos ingresos para este país petrolero y, por supuesto, más dificultades para pagar sus deudas. Y precisamente el tema de la deuda fue clave en una de las rupturas más sonadas de la historia política de Ecuador. Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Correa, llegó al poder en 2017 celebrando junto a su aliado y predecesor. Pero una vez en el poder, Moreno acusó a Correa de haber aumentado el gasto público con medidas populistas, de maquillar cifras y de haber llevado a Ecuador al punto actual de la crisis económica. Pero por su parte, Correa lo niega y acusa a Moreno de traidor. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? Intentar refinanciarse pidiendo créditos, entre otras entidades, al FMI, un organismo internacional creado en 1944, tras la Gran Depresión de los años 30, con el objetivo de evitar otras crisis similares. A día de hoy, otorga créditos en países en problemas, pero les exige reformas a cambio. Así se acordó el préstamo de $4.200 millones a Ecuador. Para garantizar el pago de la deuda, Ecuador tuvo que trazar un plan económico. Es justamente ese famoso paquetazo por el que protestan los ecuatorianos. Según el FMI, este plan ayudará a elevar el crecimiento y a estimular la productividad, además de crear empleo. ¿Pero funcionan o no estas recetas del FMI? Bueno, son controvertidas. Para muchos analistas no han sido muy exitosas en América Latina. Dicen que las recetas de austeridad del FMI se han vuelto sinónimo de recesión, desempleo y desigualdad. Además, las medidas de ajuste casi nunca son populares y a menudo llevan a la inestabilidad política. El ejemplo más mencionado por ustedes en los comentarios de nuestro canal es el de Argentina, que ha tenido una relación tensa con el FMI. Y fuera de América Latina también tenemos el ejemplo de Grecia, que tuvo que aplicar medidas de austeridad a cambio de créditos. Pero hay expertos que señalan casos positivos con los créditos del Fondo Monetario Internacional, como la ayuda a Costa Rica en 1980 o en Brasil en 2002, que en el corto plazo evitó al país caer en el default o impago con un préstamo de $30.000 millones y con ajustes graduales que lideró el expresidente Lula. Aunque en estos dos países las condiciones para prestar dinero fueron menos duras. Ahora es Ecuador el país en crisis y el FMI ha vuelto al rescate. Pero como ha ocurrido antes, serán los indicadores económicos a largo plazo los que nos digan si la receta esta vez valió la pena. Mientras, a la crisis económica de momento se suma una nueva crisis política. Bueno, ese video que acaban de ver lo hicimos porque ustedes nos hacían muchas preguntas sobre el tema. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje de la BBC. De la BBC, de esta periodista que por cierto es ecuatoriana, Sí. sobre la evolución de la economía ecuatoriana, aunque no hay muchos detalles del periodo de Correa, y el efecto de estos acuerdos con el FMI. Julio, una pregunta sobre ese reportaje. Yo fui sí. partícipe en dos acuerdos con el FMI aquí, en dos. En el año 1991, bajo la administración del presidente Balaguer, y después en el 2004, después de la crisis bancaria, en el gobierno del presidente Fernández. Entonces, también hemos tenido experiencia, los dominicanos y los latinoamericanos, en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional exitosos y fracasados. Sí. Porque lo más importante de todo esto es cómo usted enfrenta una situación de desbalance y cuáles medidas usted implementa.
Y es muy claro, miren, aquí en el año 1984, ustedes saben lo que pasó en abril. No, claro, una poblada. No, una poblada y una matanza de cientos de personas. Sí. Nunca se contaron bien. Sí. Después vino en Venezuela en 1989, el Caracazo. Sí. Ahora está la situación Allá en Ecuador. en Ecuador y la situación de Argentina. Sí, Argentina terrible, prácticamente, claro. Bueno, Argentina es constante. Es pero cíclico. la situación actual es de un colapso total. Mientras Néstor Kirchner Sí. y es decir, porque Argentina es como un vaivén, Sí, es como una es esquizofrenia increíble. económica que tiene. Es decir, Carlos Menem impone la caja de conversión Sí. y entonces la economía crece, Sí. se desarrolla, estabiliza, se recupera. se cae la caja de conversión y entonces cae de la al rúa, mínimo. un desastre económico. Entonces viene después los gobiernos, estos mini gobiernos de 3 y 4 días peronistas, llega Cristina. no, el marido, Néstor. Néstor. Fue el que fue Sí, presidente claro, primero. lógico. Y decide un default de la deuda. Dice, no, nosotros lo más importante es poder Vivir. y atender las necesidades del Ecuador, de Argentina. ¿Y qué pasa? Se estabiliza el país, crece, pero tiene un problema con el exterior, que no tiene relación de crédito con el exterior. Sí. Entonces ahora viene, después vino Cristina, que más o menos fue una política similar, muchos subsidios y esto. Viene Macri y quiere resolver o eliminar los subsidios que existen en un santiamén, y eso no se puede. Miren, la Argentina no ha crecido un solo año en los 4 años de Macri, y ha sido un desastre social, un desastre político, económico. Y miren los resultados. El 27 de octubre hay elecciones en Argentina. Claro, y tal parece que va a ganar Fernández. Julio, entonces la pregunta es, dado lo que quiero decir es que el FMI... Yo recuerdo en el año 91, ¿qué fue lo que hizo el presidente Balaguer? Que es algo que pensarlo con mucho detenimiento. La situación, ustedes recuerdan en el 90, o los que estaban vivos, o los que se recuerdan del 90, este país colapsó. Sí. Totalmente. El 89 fue un año terrible. No había gasolina, los apagones, una hiperinflación tremenda, una inconformidad social dado a la situación gente que tremenda. Se fue del país, etcétera. Bueno, yo creo que en el 89 y 90 fueron los 2 años que más personas emigraron. Sí, bueno, no, también después de la revolución, pero bueno. Bueno, pero ya eso hace muchísimo tiempo, yo digo reciente. Sí. El asunto es que ¿qué fue lo que hizo el presidente Balaguer? Él sabía lo que tenía que hacer, los ajustes importantes que tenía que hacer. Él tenía que controlar el gasto público, que llegaba a un 11% del PIB. El gasto de inversión. Sí, sí. El gasto de inversión era un 11% del PIB. Es decir, él prácticamente no gastaba en salario. No. Nada de eso. Era un hombre muy austero. Sí, pero también destruyó el Estado Dominicano, porque tú tienes que tener médicos, profesores, educación pública. Sí, pero acuérdate que era un país muy pequeño. Policía. Era un país muy pequeño. No, sigue siendo el mismo país. No. El asunto es que nosotros... no se endeudaba. ¿Qué fue lo que hizo Balaguer? No, Balaguer aplicó los ajustes más importantes antes del acuerdo con el fondo. Exactamente. Y el instrumento del acuerdo con el fondo fue única y exclusivamente para renegociar la deuda. Sí, excelentes medidas. Y renegociar la deuda privada. Yo estaba ahí, yo soy testigo de excepción de eso. Yo era funcionario del Banco Central en ese momento. Entonces, esa es una forma inteligente de asumir esto. Por ejemplo, en el caso Moreno, podía decir, mire, en Venezuela y en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, el problema de los precios de los combustibles es grave. Porque el de Venezuela es una locura, menos de $1 centavo de dólar. Y en hay un subsidio implícito importante, en el caso de Ecuador. Bueno, pero ¿por qué usted
No lo hace paulatinamente. Aumenta un 125%, claro. Y elimina fue un error político sociales, tremendo. Pero de un plumazo. Sí. Eso era evidente que era una explosión social. Es que casi parece adrede, No entiendo, es absurdo. No entiendo cómo los propios técnicos, yo conozco técnicos del Fondo Monetario, ¿cómo aconsejan esto? La sensibilidad, la ¿verdad? sensibilidad y el raciocinio. La visión de saber que esto va a causar una explosión social. Porque ahora sí es difícil. La verdad es que es casi imposible que en cabeza humana quepa que esto pase y no vaya en un momento de impopularidad, entonces, del presidente, del partido y de esta también con Correa, este pugilato. Ahora bien, pero entre los seguidores hay una tremenda, un tremendo choque ahora mismo y eso ha influido muchísimo. De hecho, Lenín Moreno dice que pienso que esto es totalmente producto de la impopularidad de la medida que se produjo, pero Lenín Moreno dice que todo esto ha sido orquestado por Correa y por Maduro. Y por Maduro, o sea que fíjate si no hay entre ellos. Ahora bien, Julio, la pregunta que te quiero hacer respecto a este reportaje que salió de la BBC es, tú dices que hasta que toma el poder el presidente Correa en el 2009 en Ecuador, hubo 2008 creo. 2007. Bueno, 2007. Salió en el 17. Bueno, pero tomó poder creo que en el 8. Por ahí, vamos 2007. A decir 7 u 8. Hubo gran inestabilidad en los gobiernos. 2007, sin embargo, 2013 y 2013-2017. Ok. Sin embargo, estuvo muy estable la deuda. Eso es lo que... la deuda había bajado... Muchísimo, al 20%. Al 16%. Fíjate que el mismo reportaje lo dijo. Al 16% del PIB. Sí. Había bajado inclusive los 2 primeros años de él. Sí. Pero la estabilidad interna era inexistente. O sea que él utilizó, porque él endeudó mucho el país, No tanto. En 10 años... Subirla de un 16 a un 40 no es tantísimo tampoco. Sobre todo hubieron grandes obras, presas, carreteras. A un 40, o sea que Lenín Moreno la ha subido de un 40 a un 55. Sí. Yo pensaba que él la dejó en 45. Bueno, por ahí. Las cifras exactas no las recuerdo. Sí, ok. Pero es ese orden de magnitud, es como de un 40 a un 60 y ahora Lenín Moreno pidió 4.200 millones. Pero las deudas con el fondo no son tan importantes. Cuentan. Se pagan muy rápido, además. Bueno, pero ¿a qué precio? Son de muy corto plazo, de 3 años, 4 años, algo así. Lo importante es, parece que Ecuador tuvo una relación importante con China. Sí. Ahí fue que creció mucho la deuda. Sí. Con bancos chinos. No tanto con el mercado de capitales como es el caso nuestro, que la deuda, el crecimiento que ha tenido ha sido emisiones de bonos en los mercados de capitales. Que se reenganchan. Que así fue Argentina también. Eran emisiones de bonos en los mercados de capitales. La situación es compleja. Por lo menos la bomba se desactivó. Yo pensaba que se iba a terminar casi yo no pensé que se iba a terminar tan rápido, relativamente. Porque él se iba a ir, porque él se fue inclusive del equipo. Él se fue a Guayamí. Vamos a la pausa y vamos a ver... un próximo video. Exacto. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Lo más destacado del ámbito internacional está aquí, en RT. Comenzamos. El presidente de Ecuador anuncia el traslado de la sede del gobierno a Guayaquil ante el aumento de la violencia durante las protestas. Es la primera vez que se toma esta medida. En su comunicado, Lenín Moreno acusa a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y al expresidente Rafael Correa de intentar desestabilizar su gobierno. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso
¿Creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Además, el mandatario aseguró que no piensa dar marcha atrás con la eliminación de los subsidios del combustible. Según Lenín Moreno, se trata de luchar contra el robo y la corrupción. Mientras, por todo el país se reportan fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, decenas de detenidos y heridos. Se informa de que un hombre murió atropellado. De manera extraoficial informan de más fallecidos. En la capital, los antidisturbios han empleado gas lacrimógeno y nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez O'Donovan, que también resultó afectado, nos trae la crónica desde el terreno. El gas lacrimógeno invade las calles de Quito y también estamos viendo cómo están utilizando medidas sonoras. Empezamos a ver también algunos fuegos en el medio de la calle. Esta era una protesta de estudiantes. Vemos también a muchísima policía atrincherada. El aire, como digo, está cargado con gas lacrimógeno y la situación se ha tornado tensa y violenta en cuestión de minutos. Es imposible. Pronto una nube de humo y de gas lacrimógeno invadía las calles. Nuestro equipo se vio afectado, al igual que todas las personas que tuvieron que dispersarse. Los policías están maltratando a nuestro pueblo. Durante 3 horas, policías y manifestantes chocaron violentamente. Una lluvia de rocas, de botellas y de artefactos incendiarios caían sobre los agentes. El centro de la ciudad de Quito parecía sacada de una zona de guerra. Los manifestantes, además, acusaban a la policía de brutalidad y aseguraron que lo peor está por llegar. Las manifestaciones vienen desde el día jueves. Lo que se viene en adelante es algo más grande. Poco a poco las calles de Quito vuelven no a la normalidad, pero sí a una relativa tranquilidad. Lo que está claro es que ha sido una jornada trágica y que poco a poco iremos viendo, ¿no? Cuáles son los números, cuáles son las consecuencias en modo de arrestos, de heridos y de destrozo de material urbano. Nosotros, mi camarógrafo y yo, estábamos reportando y hemos sufrido también las consecuencias de estos choques, primero con el gas lacrimógeno, después con una bomba de humo que nos caía al lado y una bomba de sonido también muy fuerte, y nos daba una idea, ¿no?, de cuál era la gravedad de las manifestaciones, de los choques entre la policía y los manifestantes. Como decimos, aquí de momento solo ha actuado la policía, pero rodeando el Palacio Presidencial está también la Fuerza Militar de Ecuador, y es que se espera que el miércoles lleguen hasta aquí miles de indígenas de todas las comunidades del país para protestar por este paquetazo. Bien, amigos, ahí veíamos cómo Quito se convirtió, sobre todo la ciudad de Quito, que es la capital, en un campo de batalla. Quito y Guayaquil, que son las dos grandes ciudades de Ecuador, son muy distintas, inclusive culturalmente. Usted ve a un guayaquileño y cree que es un caribeño. Hablan distinto, el clima es muy distinto, la forma hasta física de las personas son muy distintas. Y en Guayaquil no hubo este tipo de manifestaciones. En Quito, sin embargo, fue prácticamente una insurrección. Sí. Y en otras partes del país también. Hay escenas que nosotros hemos visto que no quisimos ponerlas porque son muy fuertes, de muertos, de gente que hubo 7 muertos, tengo entendido. 7 muertos, miles de detenidos. No incluso hay muchísimos procesos abiertos, creo que son 700 procesos. No sé, muchos detenidos, una cantidad de muertos. Y muchos jóvenes. La población fue mucho de estudiantes e indígenas jóvenes. Sí. Pero había mucha indignación en la población. Y estamos hablando de un presidente que salió del mismo seno del anterior gobierno del presidente Correa, que era un gobierno que se caracterizaba de un gobierno progresista. Este ha dado un giro. Bueno, de 180 fíjate, grados. Sí, ha dado un giro. Por ejemplo,
apoyado toda la política de los Estados Unidos, el presidente Trump. Y no solamente eso, ha hecho muchas denuncias de corrupción de Correa. Sin embargo, él también tiene denuncias de corrupción. Muchísimas. Y hay el caso de INA. Por eso. Entonces, eso a mí lo que más me preocupa es que vemos que él hace denuncias de corrupción de Correa, que según él presenta pruebas, pero también otros presentan pruebas de denuncia de corrupción de él. Entonces yo digo, bueno, sí, ellos inhabilitaron a Correa. Entonces lo que más me preocupa es que nuestras sociedades es denuncias de corrupción y denuncias de corrupción, Dios mío. Entonces es lo que tú decías hace poco respecto a Venezuela, que somos países los latinoamericanos donde parece que la corrupción... ¿Qué? La llevamos en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Porque elegimos gobiernos de un lado, de otro... Y resulta que Ve a África para que tú veas. Bueno, ahí es peor. O ve a los países árabes. Pero y entonces, sí. Y entonces los únicos que son un poco menos políticos en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, son los europeos. Un close-up a los ojos de Julio. Busca Rajoy. Sí, pero los nórdicos. Bueno, no, porque España se está acabando. Y Francia. España y Francia y Grecia. Y Grecia. Italia. En Italia hay países, hay partidos que se han disuelto. Dios mío. Por la corrupción. Solo se salvan los nórdicos. Pero entonces el frío. Pero entonces el frío. Bueno, entonces el frío, lo que iba a decir, no tiene nada que ver. Porque Canadá, fíjate, Canadá también es una sociedad mucho más demócrata. Son sociedades que de colonos, no de coloniales, sino de colonos. Son ingleses y franceses que se trasladaron a ese lugar. Ahí no hubo economía de plantación ni colonización como es el mismo caso de Nueva Zelanda y el mismo caso de Australia. Pero no es lo mismo la India, no es lo mismo Pakistán, no es lo mismo Jamaica, Trinidad, son distintos. Claro que hay unas influencias que operan, pero son muy distintas. No digamos Brasil. Imagínate esa mezcla tan grande. No digamos Brasil. Sí. Entonces, yo creo que no hay ninguna explicación, diríamos, étnica de los problemas de ingobernabilidad o de corrupción. No, son procesos históricos e instituciones que se van creando. Que si uno, con todos los problemas que los dominicanos nos agobian y nos quejamos, nosotros somos un país bastante estable. Sí, bastante estable. Y somos un país que ha tenido sus grandes conquistas. Esa estabilidad. Sí, y que en los últimos años, hay que decirlo, hemos tenido grandes conquistas. Nuestro desarrollo es reciente, uno siempre se queja. Aquí no ha cambiado nada. No, y tendremos que seguir quejándonos un poco, pero tenemos que reconocer. Aquí no ha cambiado nada en los últimos 30 años, no es cierto. Imposible. Analiza el país del 96 y el país de hoy. Sí. Nada más. Algo sencillo, vaya a una oficina pública. Algo sencillo. Y seguirnos más allá. Muchas otras cosas. El país se urbanizó. Antes era un país rural. El país... lo que yo te he dicho, Santo Domingo es otra la economía ciudad. Se transformó totalmente de una economía primario exportadora a una economía de que pudiéramos estar mejor, sí, pudiéramos estar mejor siempre. No, 1000 veces pero mejor. Claro, 1000 veces mejor, pero de que hemos adelantado. De que ha habido una evolución y que ha habido una evolución positiva en muchos aspectos. Hay cosas que faltan. El sistema de pensiones es un desastre. Sí. Aquí los ancianos no tienen ningún derecho. El sistema de seguridad social en la parte de salud debería mejorarse muchísimo. Debería haber cobertura total, cobertura de medicamentos, copagos, etcétera. Bueno, por eso hay que financiarlo. Claro. Y hay que saber de dónde lo financiamos. Es decir, a mí me han dicho muchos otros latinoamericanos que si uno compara este país con los otros, no hay violencia. De hecho, por eso hay tanta afluencia, y ahora más en Colombia. Como México. Por eso vienen tantos latinoamericanos y se quedan a vivir en el país. Vienen bastantes. Sí. Entonces, realmente esta situación que ha vivido Ecuador
Ahora, Julio, Ecuador está muy polarizado. No se va a quedar así. Ecuador está muy polarizado y por eso quizás no se va a quedar así. Porque así como hay mucha insurrección. Esto es, el gobierno le doblaron el pulso y lo derrotaron. Se lo doblaron, indudablemente. Lo que diga el presidente que no iba a revisar el decreto ese 883, tuvo que eliminarlo. Además, ¿para qué dijo eso? Qué tonto, porque es que eso no se dice políticamente, no es una salida. No voy a quitar esto que está viendo que en las calles están desbordadas. Ahora, sin embargo, el presidente tiene sus seguidores, Julio. Hay mucha gente. Yo creo que eso está mitad. Yo pienso que sí. Yo no sé cómo está. Yo no sé. Yo no son I guess, sino. Sí, no adivina. Eso tiene uno saber qué es lo que está pasando. De hecho, las últimas elecciones equivalentes a las. Allá eligen los gobernadores se llaman. ¿Cómo se llaman? Prefectos, algo así. De las provincias. Son electos. Y en las últimas elecciones el gobierno tuvo un varapalo grande, y perdieron casi todas las... ¿Ah, sí? Sí. O sea que ha bajado la popularidad. Porque es que se ha transformado mucho lo que eran las expectativas a lo que ha resultado hoy. Y evidentemente no es que la gente esté añorando el regreso de Correa, sino que ha habido un desvío de lo que era la ruta que se había tomado, que Ecuador tiene la ventaja que nunca ha tenido, como lo ha tenido Colombia, o lo tuvo Perú, los dos gigantes que están a su lado, nunca tuvo terrorismo ni violencia. Claro, es cierto. Nunca lo tuvo. No tuvo un sendero luminoso, no tuvo guerrilla, no tuvo paramilitarismo, no tuvo... Claro, influyen. Pero, de lado, por supuesto, sí. Pero tiene esa ventaja, pero una inestabilidad crónica que vuelve y resurge ahora. ¿Y qué va a pasar? Bueno, hay que observar. Ojalá venga un periodo de paz y esto. Sí, ojalá. Quizás el gobierno haya aprendido de que no. En muleta. Ahora, sin embargo, Julio. ¿Qué va a hacer con el fondo ahora? Eso es lo que te iba a decir. Es que no haber hecho estos cambios paulatinos es lo que lo ha llevado a cero cambio ahora. O sea, ha sido una pérdida por todas partes. Porque ¿cómo hace algo que tuvo que revertirlo por completo? Porque ahora no van a aceptar un pequeño cambio, no puede hacerlo. ¿Cuándo se va a hacer? Bueno, seguiremos estudiando estas cuestiones de Latinoamérica y en específico en Ecuador, señores. Nos despedimos, hasta la próxima.